Buenos días, estimado ingeniero. Este es el informe de la práctica número 11 que realizamos acerca de la corrección del factor de potencia. Con mi compañero Alan y mi persona, Pedro Tubay, vamos a exponerle y vamos a presentarle todo lo que, bueno, hicimos en la práctica como tal y como tal aparte de las preguntas y los ejercicios del informe. Bueno. A continuación, mi compañero Alan explicando los elementos y acerca de cómo funciona el factor de corrección de potencia. Continuando con mi parte, primero vamos a analizar el funcionamiento del módulo de corrección de factor de potencia, que por aquí podemos estar viendo algunas imágenes del módulo, el motor y los tres capacitores que se pueden estar viendo aquí. Bueno, eh, para la medición del factor de potencia, el medidor evalúa el estado actual del factor de potencia. Si el factor de potencia es bajo, menor a 0,90, significa que el sistema tiene exceso de energía reactiva, o sea, energía que no se está aprovechando o que está pasando de energía relativa a energía real. Ahora vamos también a ver las activaciones de condensadores, que el módulo activa bancos de capacitores, en este caso tres, automáticamente o mediante el regulador, para compensar la energía reactiva y mejorar el factor de potencia. Los capacitores introducen energía reactiva, capacitiva, contrarrestando la inductiva generada por motores u otras cargas. Corrección y monitore, y mo- corrección y monitoreo. A medida que el factor de potencia se corrige, el medidor digital se acerca a valores ideales, reduciendo las pérdidas del sistema. Y tiene una relación con el módulo de corrección de factor de potencia. Ahora vamos a hablar sobre la relación del motor. El motor trifásico es una carga inductiva que genera energía reactiva y reduce el factor de potencia del sistema. Por ello, el módulo compensa esa energía reactiva mediante el condensador para mejorar la eficiencia del sistema. Este es un ejemplo práctico para observar el factor de potencia. Eh, Cambia el conductor, el motor y aplicar la corrección. Esto cambia al conectar el motor y aplicar la corrección. Ahora se nos pidió realizar una tabla de valores obtenidos en la práctica, que la estamos viendo aquí, en la cual al tener el tiempo en 0 segundos, eh, el factor de potencia era de 0,28 y se activó el capacitor número uno, y después a los 31 segundos teníamos un factor de potencia ya de 0,40, por lo que se activó el capacitor 3 y a los 70 segundos o 1,10 minutos se activó el tercer capacitor, que nos dio un total de factor de potencia de 0,80. Los capacitores tenían, aquí podemos estar viendo un diagrama, eran en triángulo con tres cargas de 5 microfaradios que se están viendo aquí. Estas eran tres, aquí podemos ver solo una, de estas eran tres iguales. Y bueno, eso sería todo y a continuación mi compañero. Bueno, ahorita en ese momento vamos a realizar y ver el ejercicio de la corrección del factor de potencia. El ejercicio nos decía que para el circuito de la figura el número uno, determinar el valor del capacitor C en paralelo que se requiere para corregir el factor de potencia del sistema a un factor de potencia de 0,98. Bueno, en este caso, esta es la imagen resumida. Pero bueno, aquí no podemos visualizarlo bien, así que nos vamos a ir a la parte de aquí. Y bueno, entonces en este caso aquí tenemos el ejercicio. Nos daba un voltaje de 120 voltios a una frecuencia de 60 hercios. Nosotros calculamos la frecuencia angular. Ahora, nosotros para poder calcular como tal las potencias, tenemos que calcular con los voltajes y con las corrientes RMS, ya que aquí son los voltajes máximos. Y ya, entonces, principalmente, lo que calculamos fue la impedancia total con la frecuencia angular. Entonces, la impedancia total nos daba de 80 más J42 pi, que si pasamos a polar es 90,35 con un ángulo de 27,69. Ahora, calculamos la corriente RMS, la cual dividíamos el voltaje RMS sobre la impedancia. Para poder calcular el voltaje RMS, calculábamos el voltaje máximo con su ángulo dividido para raíz de 2. Que en, que en este caso no tenemos un ángulo, así que solo dividimos, solo hicimos para 60 raíz de 2
que nos dio una corriente de 0,93 con un ángulo de menos 27,69 amperios RMS. Ahora, el factor de potencia, recordemos que es el coseno del ángulo, y para poder calcular de 0,98 el ángulo que necesitamos llegar, le hicimos con coseno a la -1 para poder simplificar el coseno y calcular el valor como tal, el cual nos dio que necesitamos llegar a un ángulo de 11,47. Ahora, para llegar a este ángulo, bueno, primero calculamos el factor de potencia actual con la impedancia que tenemos aquí. Recordemos de que el factor de potencia es el coseno del ángulo del voltaje RMS menos el ángulo de la corriente RMS. En este caso es cero menos por el signo de acá, 27,69, que nos dio un factor de potencia del 0,88. Ahora, calculamos nosotros la potencia aparente, que es la potencia de aquí. ¿Cómo llegamos a ese cálculo? Recordemos que es voltaje por corriente, la potencia aparente, pero es voltaje y corriente RMS. Son distintos a los voltajes máximos o corrientes máximos que vimos aquí. Y como solo es la potencia aparente normal, solo multiplicamos los valores enteros. Entonces nos dio 78,91 watts. Ahora, para poder calcular como tal la potencia activa y la potencia reactiva, hay una manera muy fácil, calculando la potencia aparente completa o compleja, y es utilizando los ángulos de cada uno de las corrientes y los voltajes. En este caso también es multiplicado voltaje por corriente, pero con sus ángulos. Ahora, nosotros tenemos aquí, bueno, voltaje no teníamos ningún ángulo, pero la corriente sí como de menos 27,69. Este ángulo lo pasamos a positivo, ya que la potencia aparente apunta hacia arriba, no es una potencia adelantada, es atrasada. Entonces, tenemos todo este valor, y si nos dio como resultado un valor polar, si lo pasamos a un valor rectangular, la parte real de 69,87 es la potencia activa, y la parte como tal imaginaria de 36,66 es la potencia reactiva. Entonces tenemos nuestras dos potencias. Ahora, calculamos la potencia, bueno, en este caso la potencia, tenemos aquí ya la potencia calculada, la potencia total, y tenemos que calcular la potencia uno, que es la potencia que con este ángulo de 11,47. ¿Para qué? Para poder hallar QC, que es la potencia del capacitor. Entonces, en este caso, sacamos la potencia uno multiplicando la potencia activa por la tangente del ángulo, que es el ángulo que queremos que tenemos aquí. Entonces, para poder calcular Q1 o la potencia reactiva de esta parte de aquí, que nos dio 14,17. Después, para poder calcular la potencia capacitiva, que, o sea, en este caso necesitamos en esta parte, restamos la potencia total menos la potencia uno, que nos dio un valor de 22,49 watts. Ahora, con un simple despeje de fórmula, tenemos de que la capacitancia es igual a la potencia en este punto dividido para 2pi por la frecuencia por el voltaje RMS al cuadrado. Y en este caso, reemplazando todo, 22,49 dividido para 2pi por la frecuencia de 60 hercios multiplicado por voltaje al cuadrado, que es de 60 raíz de 2 al cuadrado, nos dio que el capacitor que necesitamos conectar en paralelo para que el factor de potencia sea de 0,98 es de 70,30 milifaradios. En conclusión, nos quedaría de que el circuito sería de esta manera, para que el factor de potencia sea de 0,98, conectado en paralelo, ya que, bueno, en este caso recordemos de que el voltaje como tal en paralelo va a ser siempre el mismo, y nos va a ayudar a consumir como tal o a elevar el factor de potencia lo más cercano a uno. Bueno, terminando como tal la corrección del factor de potencia del ejercicio. Pasamos con la última pregunta, que era de consultar cuál es el factor de potencia permitido por la empresa eléctrica en Quito. Como tal, y buscando en la página web oficial de la EEQ,
no nos apareció como tal un factor de potencia establecido. Encontramos este justo en un informe de un documento subido a la red. Pero bueno, la empresa eléctrica de Quito lo único que nos dice es de que aplica penalizaciones a los clientes de facturación especial que tienen un factor de potencia bajo. Entre estos clientes se encuentran hospitales, clínicas, instituciones educativas, industriales, entre otros. Lo que encontramos en la página web como tal o subido en la web es de que el factor de potencia permitido por la empresa eléctrica de Quito es de 0,22 como el mínimo, ya que necesitamos un buen factor de potencia para no alterar las corrientes que circulan como tal alrededor eh, del sector como tal. Y bueno, eso ha sido todo por esta parte del informe. Y bueno, agradezco la atención y muchas gracias.